Bueno, hola, buenas días, tardes, noches, depende, perdón, de la hora que vean. Esto le estoy dejando este pequeño video para que tengan claro dos cosas. Uno, cómo se presenta el proyecto final, algunas consideraciones, porque básicamente lo que presentan es lo que ya hicieron, pero para que tengan algunas consideraciones con respecto al formato y también algunas orientaciones con lo que viene después en su proceso, que es el examen de título, ¿ya? A ver, entonces, en las instrucciones de la semana 9 recuerden que esta semana tienen que entregar dos cosas. Un documento con el resumen, con la estructura que está acá, yo les voy a comentar ahora, y además una presentación, que básicamente puede ser lo mismo, pero obviamente la presentación tiene que ser mucho más acotada y la idea es que inmediatamente ustedes preparen un documento pensando en el examen de título, ¿ya? Para que tengan una referencia, ustedes cuando tengan que hacer su examen de título van a tener que presentar en 25 minutos. Entonces, esa presentación que ustedes van a tener va a tener que estar en función de eso, de que su presentación dure los 25 minutos, ¿ya? Entonces, a ver, para la semana 9 ustedes, como yo les decía, tienen que presentar dos cosas, el resumen y una presentación, ¿ya? Vamos con el documento. Ustedes saben que acá está la evaluación final, las instrucciones, las cuales pueden encontrar en los recursos adicionales de la semana 8, ¿ya? Entonces, ¿cómo se estructura esto? Primero, tienen que asignarle un título, ¿ya? Y aquí, aunque parezca como muy general, la idea es que ustedes cuando hagan el título de su proyecto, hagan algo súper simple, concreto y que de inmediato deje claro de qué se trata su proyecto, ¿ya? Me pasa mucho cuando tomamos exámenes de título, a veces muchos estudiantes quieren poner como un título muy rimbombante, pero al final no se entiende, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si están trabajando, están mejorando un proceso de selección, el título súper simple, mejora el proceso de selección en la empresa tanto. Si están creando un proceso de capacitación, creación del proceso de capacitación en la empresa tanto. Si están actualizando los descriptores de cargo, actualización de descriptores de cargo en la empresa tanto. ¿Te fijas? Súper simple. En el fondo, en el título tiene que ir sí o sí la línea disciplinar que ustedes abordaron. Capacitación, reclutamiento de selección, descripción de cargo. Eso tiene que ir ahí y idealmente en qué contexto, en qué lugar lo aplicaron. ¿Ya? Eso, concreto y claro como dice ahí. ¿Ya? Después viene el resumen. ¿Qué es el resumen? Es como los textos científicos generalmente tienen un abstract, que significa que básicamente, más que una introducción, en el fondo tiene que ver con una descripción de la problemática, ¿ya? Entonces, la idea es que acá en esta parte ustedes mencionen un poco cuál es un poco el problema y por qué están haciendo esta investigación, cuál es la problemática en su empresa, y en el fondo, qué es lo que van a desarrollar para después resolver esa problemática, ¿ya? Entonces aquí básicamente lo que tienen que hacer es como un poco dar un contexto del por qué van a hacer su investigación, ¿ya? Después viene un índice y después viene ya el desarrollo, a partir del punto 4, ¿ya? Atención con esto. Entonces, primero, identificación del entorno de la empresa que corresponde a lo que ustedes hicieron en la tarea uno y 2, ¿ya? Acá lo que tienen que hacer, y yo les recomiendo no más de dos, sí, la presentación por lo menos no más de dos láminas, ¿ya? Acá que debe ir visión, valores, organigrama, nada más, ¿ya? Porque la idea es tener un contexto de la empresa. Y ojo también, aprovecho aquí de adelantarme un poquito con el tema del examen. Acá no pierdan mucho tiempo en el examen. Me pasa cuando he tomado exámenes de título que a veces los estudiantes pierden mucho tiempo explicando a la empresa, su cultura, quiénes son, y que está bien, pero tampoco le asignan tanto tiempo a eso, porque lo que a la comisión en este caso lo que más le interesa ver es uno que ustedes se manejen a nivel teórico, obviamente, con los contenidos que vieron la asignatura, pero más que nada también con el análisis de la información que ustedes hicieron, con que las propuestas obviamente estén en concordancia con la problemática y que sean sustentadas también con argumentos técnicos, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, acá en esta parte de la descripción de la empresa, en la PPT, dos láminas, visión, valores, organigrama, ¿ya? Después viene la fundamentación teórica. ¿A qué se refiere eso? Al marco teórico que ustedes construyeron y del cual hicieron varios cuadritos y revisiones con respecto a la información que ustedes habían buscado, ¿ya? ¿Qué les recomiendo yo acá? Tomen las definiciones más importantes, por ejemplo, si están trabajando con capacitación, ya, ¿qué dice Chavenato de capacitación? ¿Qué dice Marta Ales de capacitación? ¿Qué dice Tesla de capacitación? Listo, ¿ya? No es mucho, ¿ya? Eso también se lo recomiendo. A veces también muchos estudiantes acá eh, incluyen mucha información y se ponen a leer en el examen, que eso es fatal, ¿ya? Entonces acá la idea es que incluyan lo justo y necesario, porque piensen lo siguiente, cuando ustedes presenten, la fundamentación teórica tiene que ser como la explicación de lo que ustedes van a hacer a continuación,
¿ya? La capacitación es esto, el reclutamiento y selección es esto. Entonces ahí busquen unas dos, tres citas de autores respecto al tema que ustedes están abordando, ¿ya? Insisto, y cuando lo presenten, no lo lean, traten de explicarlo, ¿ya? Listo, tenemos entonces la fundamentación teórica, después pasamos a lo que tiene que ver con la investigación que ustedes hicieron. Y para eso el informe se estructura en tres puntos. Primero, el proceso de levantamiento de información. ¿Se acuerdan que ustedes construyeron una bitácora con las actividades que ustedes realizaron? Entonces la idea es que no necesariamente copien y peguen la misma bitácora, pero más o menos en esta parte expliquen cómo fue que se desarrolló el proceso. Ya ustedes hicieron una encuesta, su empresa, fue virtual, fue presencial, a quién se aplicó, cuánto tiempo duró, etcétera. Ya es como un poco que, como dice ahí, ustedes comenten el proceso, ya cómo hicieron la encuesta, etcétera. ¿Ya? Este entonces es un detalle como de la parte metodológica, cómo ustedes en el fondo prepararon toda esta encuesta o entrevista según lo que ustedes hicieron, ¿ya? Después viene el instrumento de recolección de información. Acá lo que tienen que hacer ustedes es sumar, mostrar el instrumento, la entrevista, la encuesta que ustedes hicieron, ¿ya? Ojo acá, que cuando lo presentaron en la asignatura yo no le di mucha importancia a eso, pero sí en la presentación es importante que lo presenten con un buen formato, ¿ya? Eh, las preguntas bien claritas, si tiene alternativas, ahí que queden claras en el fondo, porque en el fondo lo que tienen que presentar acá es la entrevista o la encuesta que ustedes hicieron, que yo sé que muchos le hicieron a mano, entonces la idea es que aquí ordenadita, ya con un bonito formato, si lo hicieron en la empresa, colocar el logo de la empresa, ideal, algo así, ¿ya? Y después viene el análisis de los datos, que es donde ustedes, que fue lo que hicieron en la tarea de la semana 6 como dice ahí, fue lo que ustedes hicieron al finalizar su investigación, cuando se acuerdan que hicieron un FODA, ya, yo les sugiero que acá pongan el FODA, ¿ya? Y después del FODA, ¿se acuerdan que había una parte que ustedes tenían que analizar el FODA y los resultados? Entonces, esa parte que ustedes ya realizaron en la semana 6 tómenla y pegarla acá, obviamente con un resumen, no, no peguen todo, ¿ya? Entonces, es importante lo siguiente acá también, que si tienen algún dato, alguna pregunta importante, la agreguen. Ojo, si hicieron 10 preguntas, por ejemplo, no es necesario que quizás coloquen las 10 respuestas o los 10 gráficos, sino que ustedes seleccionen como los más importantes, como les digo, agreguen el FODA y agreguen una pequeña síntesis y resumen de ustedes. ¿Ya? Eso en la parte metodológica que es el análisis de los datos. Esto es importante y esto lo tienen que dedicar tiempo. Sobre todo, y lo que se evalúa es esto, análisis. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están presentando su examen, la comisión lo que está esperando es que ustedes demuestren sus conocimientos. ¿Y cómo demuestran sus conocimientos? Analizando bien la información que ustedes recibieron en la encuesta, haciendo una buena lectura de la información que leyeron los trabajadores de la información. Y esto es súper importante, que finalmente la problemática que ustedes plantearon al principio se sustenta con su investigación. Eso es súper importante. Yo por lo menos cuando tomo examen me fijo mucho en eso, ¿ya? De que la problemática que ustedes plantearon al inicio se sustenta con la investigación que ustedes hicieron y con, obviamente, el análisis que están haciendo, ¿ya? Así que ojo con eso, siempre tiene que haber una concordancia entre la problemática inicial con el análisis que ustedes están haciendo a partir de los resultados de la encuesta o de la entrevista, ¿ya? Y al final viene la propuesta de mejora, que esto también es súper importante y tiene que quedar súper claro, ¿ya? Ustedes las últimas 2 semanas trabajaron con el plan de mejora, entonces la idea es que acá ustedes describan cuáles son finalmente la acción que ustedes eligieron. Se acuerdan que ustedes tenían que determinar tres y después a partir de eso elegir una, elijan, o perdón, describan la que eligieron. Y esa, y como dice bien acá, y esto es súper importante, ¿cómo se relaciona con el diagnóstico? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es súper importante y en la presentación del examen tiene que quedar súper claro. Entonces, acá en esta parte donde dice propuesta de mejora y su vínculo con el diagnóstico, lo que tienen que hacer ustedes es cómo el plan de acción que ustedes eligieron en la semana 7 va a solucionar el problema que ustedes dijeron en la semana 1. Tiene que haber una coherencia. O sea, si ustedes dijeron, por ejemplo, que había un problema de rotación de personal y su propuesta de acción fue mejorar el procedimiento o el plan de reclutamiento y selección, ¿cómo esa mejora en el plan de reclutamiento y selección que ustedes están haciendo va a mejorar o va a bajar en este caso la rotación de personal? Muchos de ustedes también están trabajando con el tema de la capacitación, ¿ya? Que generalmente lo que ustedes diagnosticaron al inicio tenía que ver con que los trabajadores no manejan bien cómo hacer sus funciones, no hay claridad de cómo hacer las tareas, de los recursos con los que cuentan, etcétera. Entonces, si su propuesta de acción va a ser un plan de capacitación, ¿cómo ese plan de capacitación va a responder al problema original que ustedes habían planteado? ¿Se fijan?
tiene que haber una coherencia, tiene que haber una estructura. Y yo he sido bien catete, como se dice en buen chileno, con varios de ustedes por lo mismo, porque se me han ido dispersando en el camino y la idea es que finalmente ese plan de acción, que es la parte final que ustedes hicieron, tiene que estar en concordancia con la problemática que ustedes eh, eh, plantearon al principio, ¿ya? Porque obviamente nosotros esperamos un análisis organizacional que tenga la identificación de una causa y la identificación de una acción que va a mejorar esa causa del problema, ¿ya? Y por último, que esto ya es más práctico, la planificación del plan de acción, que fue lo que ustedes hicieron al final, que era como la planificación junto con el presupuesto, que también lo sugiero que agreguen el presupuesto en esta parte, en el punto B, ¿ya? Y si bien acá no está, yo siempre se les sugiero que coloquen una conclusión, tanto en el documento como en la PPT, ¿ya? Y esa conclusión obviamente tiene que ser a modo de, ojo, porque siempre caen en la tentación y siempre cuando presentan así como, no, el plan que yo diseñé va a resolver el problema, entonces no se vayan tanto por ese lado porque estamos en una hipótesis finalmente. Yo creo que en las conclusiones enfóquense más en lo que aprendieron, ¿ya? Antes de empezar el proyecto, por ejemplo, yo no tenía tan claro cómo era el proceso de capacitación. Una vez que terminó de ejecutar el proyecto, ya sé que la capacitación tiene 4 etapas, y es importante medir los impactos, etcétera. Entonces, yo creo que tanto en el documento como en la presentación, enfóquense más en lo que tiene que ver con su aprendizaje, ¿ya? Eso como recomendación para o tips para que ustedes puedan hacer tanto el documento final como la presentación, ¿ya? Y aprovechando que esta es, bueno, la última instancia y ya van a quedar prácticamente con el producto de su presentación listo para el examen, voy a también darle algunos tips que tienen que ver con el examen, ¿ya? Eh, Aquí, a ver, es importante lo siguiente, el examen se estructura en 3 partes, ¿ya? Tienen 25 minutos ustedes para poder presentar, ¿ya? Esos 25 minutos, idealmente conéctense a la hora, entonces, bueno, está de más decirles que si el examen, por ejemplo, a las 10 de la mañana, 10 para las 10 de la mañana tienen que estar conectados. ¿Ya? El examen es por Teams, les va a llegar antes un link y todo. Obviamente, descarguen la aplicación con tiempo, hagan la prueba, conéctense con alguien, no esperen a última hora de estar viendo si funciona la plataforma. Me ha pasado varias veces que se nota que el estudiante nunca ha manejado la plataforma y el examen, ojo, tiene 15 minutos para partir. O sea, si está citado a las 10 y son las 10 y cuarto y no se logra partir el examen se suspende, ¿se fijan? Entonces es importante que ustedes partan en el horario que se estipula y como les digo, estar conectados 10 minutos antes con la revisión previa del Teams y todo, ¿ya? Cuando ustedes ya inician el examen, van a tener 25 minutos para exponer, como yo les estaba diciendo. Entonces, la idea es que aprovechen esos 25 minutos al máximo, ¿ya? Generalmente un examen corto, hay exámenes que yo he visto que han durado 10 minutos, terminan con mala calificación. ¿Por qué? Porque se presenta muy poca información, ¿ya? Entonces, ensayen, hagan una prueba de cuánto tiempo demora su examen y que dure los 25 minutos y aprovechen esos 25 minutos para presentar todo lo que saben, ¿ya? Es la última instancia que ustedes van a tener para demostrar lo que saben, así que aprovechen esos 25 minutos, ¿ya? Eh, Algo importante, la presentación va a tener la misma estructura que le acabo de mostrar, pero yo les sugiero lo siguiente, que para mí es súper importante, se los comento desde la vereda del frente, desde el que evalúa el examen de título. Como yo les decía anteriormente, uno, ojalá que el título sea lo más claro, cosa que ustedes presenten el título y la comisión sepa el tiro de qué se trata su tema, ¿ya? Segundo, eh, es súper importante que quede claro la línea disciplinar que ustedes van a abordar y el problema que están abordando. O sea, si el problema es la rotación de personal, que ustedes lo van a abordar desde la línea de reclutamiento y selección. Si el problema es la falta de conocimiento de los trabajadores, ustedes lo van a abordar desde el punto de vista de la capacitación. Si el problema es que los trabajadores no saben qué tienen que hacer, el problema está en los descriptores de cargo, en análisis de cargo. ¿Se fijan? La idea es que dentro de los 5 primeros minutos ustedes tengan claro cuál es el problema y cuál es la línea disciplinar con que lo van a abordar. Eso es súper importante, ¿ya? Como les decía, hay cosas que no son que si bien son importantes, no son tan relevantes como los datos de la empresa, por ejemplo, como el marco teórico, no se queden tanto con eso. Entonces, donde nosotros queremos ver más tiempo, por decir de alguna forma, es la parte de análisis de los datos, ¿ya? Que ustedes hagan un análisis organizacional, que identifiquen las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades, y que también a partir de eso y de, obviamente, la aplicación de la investigación que ustedes hicieron, demuestren que saben de recursos humanos y que la propuesta de acción que ustedes están proponiendo es finalmente la que va a solucionar el problema de la empresa, ¿ya? Y el plan de acción es súper importante cuando ustedes lo presenten, y eso ustedes lo tienen que defender porque es su proyecto, es
en el fondo su herramienta con la que ustedes van a resolver el problema que están abordando. Entonces, el plan de acción tiene que estar súper claro y como yo les decía hace un rato, cuando presenten el plan de acción, vincúlenlo con la problemática y expliquen por qué es lo que ustedes van a hacer para solucionar la problemática que ustedes mencionaron al inicio del examen. Siempre vuelvan a eso, siempre vinculen. Eso es súper importante. Si ustedes hacen eso, van a tener una excelente calificación, ¿ya? Porque, eventualmente, ¿por qué les puede ir mal? Porque no queda claro la línea disciplinar que están abordando. Me ha pasado tomar exámenes que han terminado y no saber si es capacitación, si es reclutamiento y selección, si es análisis de cargo, obviamente eso no puede pasar. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser como un error muy fatal, digamos, que el plan de acción no tenga coherencia con el problema que ustedes dijeron? ¿Ya? Yo he ido corrigiendo eso a ustedes, pero si ustedes dijeron que su problema era capacitación, después no pueden decir que el plan de acción van a mejorar el procedimiento de reclutamiento y selección. Eso es un error fatal, porque una incoherencia dentro del proyecto que ustedes mismos se están contradiciendo en su análisis. Entonces, obviamente, esas cosas no pueden pasar. ¿Ya? Eso como un análisis general. Y como les decía, las conclusiones siempre tómenla en torno a los aprendizajes que ustedes tuvieron durante la carrera y puntualmente durante el examen de título. ¿Ya? Una vez que ustedes terminen los 25 minutos de presentación del examen, va a venir una ronda de preguntas. ¿Ya? En la comisión siempre hay dos profesores. Puedo ser yo o puede ser otro, o puedo ser yo junto con otro. No sé, va a depender del azar, de la agenda, de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, esa comisión le va a preguntar. Ojo, la comisión les va a preguntar temas en específico de la línea disciplinar que ustedes abordaron, ¿ya? No es que les van a preguntar cualquier cosa a la carrera, así que tranquilo con eso. Ahora, si ustedes hicieron un proyecto de capacitación, les van a preguntar por capacitación. Si le hicieron un proyecto de reclutamiento y selección, les van a preguntar por reclutamiento y selección. Si trabajaron en análisis de cargo, les van a preguntar por análisis de cargo, ¿ya? Entonces, para eso, yo junto con el link de este video le estoy adjuntando un temario que se los voy a mostrar acá igual, para que lo vean, pero se los voy a estar enviando por correo. Eh, ahí está, ¿ya? Entonces, acá está por temas: inducción, reclutamiento y selección, capacitación, remuneraciones, análisis de cargo, dependiendo de la línea disciplinar. La idea es que aquí hay unas preguntas que yo le estoy dando. Yo le estoy dando las preguntas, ¿ya? La idea es que ustedes obviamente vayan a investigar la respuesta o repasen la respuesta porque ya las deberían tener, ¿ya? Y las preguntas, más que nada, como yo les decía, van en función de que ustedes demuestren que saben, ¿ya? En general, no se pregunta mucho por el proyecto, a menos que el proyecto no quede claro en la presentación. Entonces, por eso, se hace una presentación coherente, que quede claro el problema, que quede claro la línea disciplinar, que quede muy claro el análisis que ustedes hicieron y sobre todo que el plan de acción responda al problema original. Si ustedes convencen de eso a la comisión en los 25 minutos, no les van a preguntar nada del examen, ¿ya? Entonces, piensen en eso. En la medida que ustedes expliquen bien su proyecto, una vez que terminen, las preguntas van a ser más bien generales, ¿ya? Ahora, si no dejan claro su proyecto, los van a bombardear con preguntas del proyecto. Así que ojo con eso. Entonces, asumiendo que ustedes ya hicieron un buen análisis, un buen proyecto, las preguntas deberían ser a nivel más teórico. Entonces, ¿qué cosas les van a preguntar sí o sí? Si trabajaron con una temática de reclutamiento y selección, les van a preguntar, obviamente, ¿qué es reclutamiento? ¿Qué es selección? ¿Es lo mismo reclutamiento y selección? ¿Cuáles son las diferencias de reclutamiento y selección? Eh, ¿Se fija? Entonces, ojo, recuerden que siempre la fase de reclutamiento tiene que ver o tiene como objetivo captar una cantidad de candidatos idóneos que sean pertinentes y que se adapten al perfil para pasar al paso siguiente, que es la selección, donde se termina evaluando a los candidatos y finalmente seleccionando a la persona más idónea. Recuérdense que si bien son parte del mismo proceso, tienen distintos objetivos, ¿ya? Si van a estar trabajando con capacitación, ¿qué les van a preguntar? ¿Qué es la capacitación? ¿Cuál es la diferencia entre inducción y capacitación? ¿Cuáles son las etapas de la capacitación? Recuerden que son diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, ¿ya? Siempre les van a preguntar ya cuáles son los impactos que tiene la capacitación, por ejemplo, en los otros subsistemas de recursos humanos, ¿ya? ¿Qué pasa con la capacitación? ¿Se vincula con el desempeño, por ejemplo? Sí, obviamente, en la medida que se capaciten los trabajadores, ¿qué debería pasar con el desempeño? Debería mejorar, ¿ya? Si están trabajando con análisis de cargo, le van a preguntar, ¿qué es un análisis de cargo? Le van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un perfil de cargo y entre un descriptor de cargo?
¿cuál es la relación que se da, por ejemplo, entre un perfil de cargo y el proceso de reclutamiento y selección? Obviamente recuerden que el perfil de cargo es la foto con que nosotros vamos a buscar a los candidatos, ¿se fijan? Entonces, son preguntas bien generales y básicamente son las que le acabo de mencionar, ya entendiendo que la mayoría de ustedes trabajaron con reclutamiento, selección, capacitación y análisis de cargo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber, lean las preguntas obviamente antes de eso y en el fondo son temas generales que ustedes tienen que saber, ¿ya? Eso, yo, bueno, les deseo lo mejor de los éxitos, que le vaya muy bien tanto en el cierre de la asignatura como en el examen. En una de esas nos encontramos en el examen y me toca hacer parte de su evaluación, ¿ya? Así que, bueno, ahí nos estaremos quizás encontrando más adelante. Y, bueno, están terminando la carrera, hay mucho talento acá en este curso, hay mucha mucha creatividad, muchas buenas ideas, así que también la idea es que sigan estudiando, ¿ya? Ahora van a terminar el técnico de la mejor manera y obviamente están los programas de continuidad y la idea es que después sigan con la ingeniería porque hay harto talento que se tiene que aprovechar y eso, ¿ya? Así que bueno, un gusto haber estado con ustedes, un muy buen curso, responsable, cumplieron muy bien, espero haber cumplido también bien con mi labor de poder apoyarlo en este proceso y eso, les deseo la mejor de la suerte, que le vaya muy bien, éxito en todo, que les vaya muy bien tanto en los estudios como en la vida, en su profesión, así que mucha suerte.